lo primero, bueno, agradecer la presencia de todos y de todas, de algunos colectivos que hay aquí sociales, de asociaciones de vecinos y, bueno, y ciudadanos en general. Agradeceros vuestra presencia. El objetivo de hoy, de esta charla, es informar al pueblo de Conil de qué pretendemos con estos terrenos que tenemos en la zona del río Rose y en la zona del puerto. En concreto estamos hablando de unos suelos que eran susceptibles de ser urbanizados, es decir, era suelo urbanizable sectorizado en nuestro PGOU, ¿vale? Y que en el año 2014, en concreto con la revisión parcial que hicimos de adaptación de nuestro PGOU a la Ley de Ordenación Urbana, a la LOGUA, pues esos terrenos en nuestro PGOU, la Junta de Andalucía los declaró en suspenso. Y los declaró en suspenso por varias cuestiones. Lo primero de ellas, por el decreto del litoral, que hablaba de una serie de metros, en concreto de 500 metros en toda la línea de costa que no se podía construir. Ese decreto, no sé si sabéis que cayó por una reclamación que hizo un ayuntamiento cercano, en concreto el ayuntamiento de Barbate, por un defecto de forma, pues ese decreto pues, fue nulo. De hecho, ya no se puede aplicar. Pero también había otros criterios importantes, que era suelo inundable, por la afección del río Rose. Era también un lugar de interés comunitario, por la flora y la fauna que hay en esa zona. Y, por lo tanto, en esa suspensión de esos terrenos, ahora lo explicará Manolo, que está aquí con nosotros, Manolo Narváez, el arquitecto, y Antonio Figueroa, que es de la empresa Atlántida, que fue la empresa a la cual le encargamos el estudio medioambiental, y ahora él nos explicará con más detalle qué es lo que hay allí. Pues bueno, pues en esa suspensión de la Junta de Andalucía lo que se venía a decir que era necesario revisar esos suelos, analizarlos desde el punto de vista medioambiental y ver si era susceptible de construir ahí, en esa zona, o no. Una vez que han transcurrido una serie de años, entendemos que era el momento de iniciar todo el proceso de evaluación medioambiental, que es lo que le encargamos a la empresa Atlántida, donde analiza todo lo que hay en esa zona, todos los valores ecológicos que hay ahí. Y, por otra parte, bueno, se proponen una serie de cuestiones, que ahora los va a explicar Manolo con más detalle que yo, pues ya son cuestiones técnicas, que a mí muchas de ellas, bueno, pues se me escapan, diferentes alternativas que se proponen, ¿vale? Pero, en definitiva, lo que viene a decir todo el análisis es que estos terrenos pues tienen un interés paisajístico, tienen una serie de connotaciones medioambientales que, bueno, lo lógico y razonable es que se queden protegidos, que eso es el objetivo que tenemos este ayuntamiento, proteger ese suelo que quede para las futuras generaciones. En concreto estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados. 1 millón de metros que es de la empresa pública, de Rozán, que en definitiva es el ayuntamiento, y medio millón de metros que son de propiedad privada, en concreto de una mutua de policía. Y que, bueno, que tiene unos intereses, como no puede ser de otra manera, cualquier propiedad privada pues tiene unos intereses en esos terrenos en que se desarrollen. Y, bueno, son legítimos, pero nosotros entendemos que esos terrenos, en base a los estudios que se han realizado, en base a lo que nosotros pensamos también y nuestra postura política o ideológica que siempre hemos puesto de manifiesto, intentando preservar espacios naturales, y tenemos ejemplos muy claros en Conil. Tenemos 3 millones de metros cuadrados en la zona de los Pinares de Rose, que protegimos y lo catalogamos como forestal. Y, bueno, y luego también, bueno, pues el Prado Castilnovo, que está protegido por el PGOU de Conil, por el PO de la Janda, pero que nosotros, como sabéis, llevamos tiempo pidiéndole a la Junta de Andalucía que le dé una figura medioambiental, que es la de paisaje protegido, y que quede ya para las futuras generaciones blindado y que ahí no pueda haber ningún tipo de desarrollo. Y os voy a decir un poco por qué empezamos a mover todo esto. Y lo empezamos a mover porque vemos que las leyes de ordenación urbana que empiezan a moverse, la filosofía que hay en torno al desarrollo urbanístico, ¿vale? Pues van en una línea que viene a caer, desde mi punto de vista, es una opinión política, una opinión personal, vienen a caer en los mismos errores que cometimos en el pasado con el boom inmobiliario. Urbanizaciones alejadas
de los núcleos urbanos. En Conil tenemos un ejemplo muy claro, pero bueno, que eso se hizo en los años 70 y probablemente si nos lo planteásemos ahora, en esta época, esa urbanización no se hacía. Porque tenemos esa filosofía y ese modo de ver las cosas. Pero bueno, analizándolo en ese contexto de los años 70, bueno, pues tenía sus razonamientos y bueno, y sus planteamientos que bueno, en su momento hicieron los responsables, ¿no? Pero en ese momento, en los años 70, asistimos a la mayor desclasificación de suelo natural o rústico para que se convirtiese en suelo urbano en el pueblo de Conil. Pero bueno, vamos a llamarle, ya es una realidad, pero vamos a llamarle de los errores del pasado, ya sean los de hace más tiempo o los que hemos tenido con el boom inmobiliario, yo creo que hay que reflexionar, hay que razonar y, sin duda alguna, lo que nos ha demostrado es que el desarrollo económico y social de los pueblos no se mide solo por la cantidad de urbanizaciones, por la cantidad de complejos turísticos, sino que se mide también por la preservación de espacios naturales que le dan identidad a los pueblos, que le dan idiosincrasia y que hacen que se diferencien, en muchos casos, de otras zonas del litoral que están prácticamente destruidas, construidas, con un urbanismo depredador del territorio, que es lo que no queremos en Conil, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero entendemos que lo mejor es que ese espacio, ese 1,5 millones de metros cuadrados, se quede protegido para las futuras generaciones. Eso es lo que pensamos, eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Afortunadamente, eso lo llevamos al Pleno Municipal del mes de junio y tengo que decir que todos los grupos políticos votamos a favor. Por lo tanto, ahí que hubiese unanimidad es algo importante de cara a defender lo que ponemos sobre la mesa, que es la protección, nada más y nada menos, de 1,5 millones de metros cuadrados, donde se hicieron eco de la noticia multitud de medios a nivel nacional. Ecologistas en Acción nos felicitó por esta iniciativa y entendemos que este es el futuro de este pueblo, así lo entendemos y vuelvo a repetir, Conil es un ejemplo de que otro tipo de desarrollo urbanístico y que contrae o que lleva o conlleva, mejor dicho, desarrollo económico es posible. Es posible. Y por lo tanto, esa es la línea que yo quería plantear. Y bueno, le paso la palabra a Manolo primero o Antonio. Manolo. Sí, porque así prácticamente Juan ha explicado gran parte de lo que yo iba a contar. Entonces, mi intervención va a ser muy pequeña y casi ilustrar en el plano las cosas que ha estado comentando el alcalde. Bien, como decía Juan, en nuestro plan general, el Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Conil, se aprueba en el año 2004 y posteriormente en el año 2013 se hace una revisión parcial del Plan General y una adaptación a la LOA. Cuando se hace esa adaptación, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio plantea que hay que dejar en suspenso una serie de suelos del término municipal. Esos suelos son esta mancha naranja y esta otra mancha también naranja. Esta es la que estamos trabajando, como sabéis, con el tema del levantamiento de la suspensión. La Comisión Provincial plantea la suspensión, lo ha dicho Juan, lo repito, por fundamentalmente 4 motivos. Uno, motivado por un informe desfavorable de la Dirección General de Turismo, porque entiende que la normativa de ese suelo no debe permitir centros comerciales de grandes superficies. Era un tema menor. La segunda cuestión que plantea la Comisión Provincial es que el informe de dominio público hidráulico era desfavorable, por cuanto que parte de los suelos, parte de esa mancha naranja, se ubican en zonas inundables y dominio público hidráulico del río Roche. El tercer motivo es porque se estaba entonces redactando el Plan Litoral de Andalucía, que posteriormente se aprobó y posteriormente por sentencia se declaró nulo, pero en ese momento se consideró por la Comisión Provincial que esos suelos debían de atender a esa expectativa. Y por último, y el más importante, era que estos suelos están afectados por un LIC, un lugar de interés comunitario. Antonio aclarará mejor luego el concepto de LIC, que en definitiva pues son unas directivas que vienen de Europa para preservar determinados ámbitos de suelo, ¿no? Ese LIC, el de Pinar de Roche, abarcaba la zona naranja y se extiende además pues, por todo el pinar que envuelve digamos, bueno, la urbanización de Roche y hacia arriba. Luego lo vemos en alguna imagen. Las manchas naranjas, en el documento del 2004,
Las manchas naranjas son los suelos urbanizables, los que el Plan General plantea que pueden desarrollarse vía planeamiento de desarrollo, vía planes parciales. Y podéis ver ahí perfectamente la cantidad de suelo, ese 1,5 millones que comentaba el alcalde, la cantidad de suelo que supone eso en relación a lo que sería propiamente el núcleo urbano de la villa de Conil, ¿no? E incluso podemos ver cómo el tipo de suelo de urbanizaciones extensas, como es el caso de Roche, consumen muchísimo suelo frente al modelo de ciudad compacta, que es el modelo de ciudad mediterránea por el que siempre hemos apostado desde este ayuntamiento, ¿no? Frente a la ciudad dispersa, algo que, por cierto, con la nueva ley pues se pone en tela de juicio, ¿no? Comentaba antes el alcalde que todo ha sido un proceso, y estamos en uno más, en donde ya el documento, nosotros, el previo al Plan General de Ordenación Urbana, que eran las normas subsidiarias del año 84, ya recogían una bolsa de suelo urbano, que es toda esta especie de sombrero. Desde esta línea roja hacia el mar era un suelo urbano, que se consiguió mediante una desclasificación de suelo en los años 60, suelo desclasificado de monte público, porque era un monte público y el acuerdo que se hacía era gestiono en Madrid, a cambio de la gestión el ayuntamiento vía Rosan, se creó entonces la Sociedad Anónima Municipal, se iba a quedar con este paquete y este paquete, y la promotora que hacía la gestión se quedó Roche, ¿no? Luego los suelos de Rosan no se desarrollaron, solo se desarrolló la urbanización de Roche, y en el marco del Plan General en el año 2004 este paquete se desclasificó y se protegió, este paquete también y esta franja también. Y se mantuvo este suelo como un área de oportunidad turística y económica para la ciudad. Como Juan decía, el tiempo va cambiando, ¿no? También en el documento del plan se protegieron los suelos del Palmar. Llegado a este punto de ver que el documento estaba suspendido en esos suelos desde el año 2013, y viendo que también había alguna iniciativa por parte de los propietarios privados para desarrollar esos suelos, el ayuntamiento empezó a analizar y a estudiar las posibilidades de desarrollo de suelo y tomar una decisión sobre qué hacer, ¿no? Y qué documento de levantamiento de suspensión debíamos de llevar a cabo, porque hay que buscar la figura de planeamiento oportuna, porque al final ahí también hay intereses de personas privadas que van a defender esos intereses de derechos urbanizadores, ¿no? Finalmente, para tomar esa decisión de ver cuál era el alcance, que podría haber sido recortar esa mancha naranja y hacerla más pequeña, hubiera sido una de las alternativas, o excluir de esa mancha naranja aquellos suelos que tuvieran afección, lo que se decidió fue previamente hacer un trabajo de carácter ambiental para analizar exactamente cuál era el alcance de los valores ambientales, naturales, fauna y flora que había en el sitio. Para eso contratamos una asistencia externa, la que representa Antonio, y que luego nos contará un poco cuáles son esos valores que ellos han analizado, ¿no? Del resultado de ese documento, la conclusión que sacamos es que había varias alternativas, que ahora, Antonio, si no te importa, me las puedes pasar. Creo que no, es al principio las imágenes de la fotografía. Está más para arriba. Estas son las alternativas, las vemos las vemos ahora y luego vemos las imágenes, si queréis. La tramitación ambiental, este documento de modificación o de revisión del Plan General, implica, por aplicación de la Ley de Gestión Ambiental, implica que previamente a la modificación o a la revisión urbanística hay que hacer una tramitación medioambiental. La tramitación medioambiental es el proceso en el que estamos ahora. Nosotros tenemos que llevar un documento borrador, que es este que tenemos en imagen. Ese documento borrador ya se ha trasladado a la Junta, a Medio Ambiente, con un documento ambiental, y sobre esto se tiene que pronunciar la Junta. Una vez se pronuncia la Junta, ya tenemos que llevar el documento a aprobación inicial. Y la legislación ambiental te obliga a establecer unas alternativas de planeamiento. No puedes decir directamente esto lo protejo, sino que hay que estudiar algunas alternativas. Aquí resumidamente tenemos las distintas alternativas. La alternativa 0, que te obliga la ley, se queda suspendido. Es una alternativa, dejarlo como está.
La alternativa 1 era mantener esos suelos como suelos urbanizables, ¿no? Y simplemente, bueno, pues pelear ante la Comisión Provincial que estos suelos los queríamos mantener como turísticos urbanizables. Pasamos a la siguiente. La alternativa 2 que se planteó fue excluir aquellos suelos que tenían afecciones ambientales. Afecciones ambientales que veremos luego en las imágenes, derivadas de dominio público, derivadas de la red Natura, derivadas de vías pecuarias o derivadas de afección de costas. Si aplicamos todas esas afecciones, el único espacio que quedaría de suelo urbanizable, la única mancha naranja que quedaría sería esta pieza de aquí, ¿no? O sea, un poquito que además está afectado por la banda de protección del litoral de los 100 metros. Y ya por último, la última alternativa que planteamos, que es la de directamente proteger todo ese suelo y en consonancia con el plan general mantener lo que corresponde a la última franja, la franja de los 100 metros aproximadamente, como un suelo de protección especial paisajística litoral. Hay unas imágenes, las vemos y luego ya Antonio explica un poco el tema ambiental, donde sobre fotografía aérea está al principio casi. Por aquí. Nosotros lo que hicimos fue incorporar, si esto es el ámbito, esta línea azul, el ámbito de los dos sectores de suelo urbanizable, esto es el sector 1 y este es el sector 2, y hemos ido dibujando las distintas afecciones. Por ejemplo, esta ha sido una afección de carreteras que no impide urbanización, simplemente genera unas servidumbres, ¿no? Esta, sin embargo, sería otra que es la de yacimientos arqueológicos, porque Cala del Aceite, toda esta zona está sujeta a prospección arqueológica. Es una limitación que tampoco excluye la posibilidad de urbanizar, porque en esta simplemente es una cautela, que a la hora de realizar obras hay que verificar por un arqueólogo que no existen restos, ¿no? Pues pasamos a la anterior. En esta lo que dibujábamos era la afección por vía pecuaria, que tampoco tiene una gran relevancia porque las vías pecuarias pueden establecerse trazados alternativos. La de afección de inundabilidad, que serían estas manchas de color azul, ahí lo que se recogen esas manchas son tanto cauce de dominio público como suelos potencialmente inundables derivados del plan hidrológico de la Janda y del plan hidrológico o los mapas de inundabilidad de la Junta de Andalucía. Estos suelos sí que necesariamente deberían de ser excluidos de los sectores, por cuanto que son suelos que por la propia ley de aguas tienen que tener carácter de suelos no urbanizables con especial protección. Y bueno, en esta recogíamos las afecciones tanto de la zona de influencia del litoral, que es esta línea, se ve muy poquito, que viene por aquí, la de costas, que viene paralela de 100 metros, y el dominio público marítimo terrestre, que serían la línea esta de color rojo. Y por último, y la más importante, es la mancha verde, que es el LIC. El LIC afectaba ya no solamente los pinares externos, sino la totalidad o la práctica totalidad, quitando este trocito, de los dos sectores de suelo urbanizable. En el año 2020, no sé si lo he comentado, hay un decreto de la propia Junta de Andalucía que dice que ese LIC pasa a ser una zona de especial conservación. Digamos, se da un paso más y se convierte en un suelo de especial conservación. A partir de ahí es cuando se empezó a trabajar en este tema de carácter medioambiental. Y yo ya cedo la palabra a Antonio, que explique un poco el resto. Buenas tardes. Bueno, tal como ha contado Juan y Manuel, nosotros teníamos el encargo de hacer una asistencia técnica para ver esos trabajos de revisión de este ámbito que estaba en suspenso, ver los valores ambientales que pudiera tener, con la idea de saber, bueno, cuál podría ser la orientación de esa desclasificación. Si el modelo del plan general era más o menos acorde a la realidad del ambiental del ámbito, o habría que buscar otra alternativa. Ese es, en resumen, un poco el planteamiento del trabajo que hemos venido haciendo. Pasa. Y para ello, básicamente, hemos hecho un trabajo de... pasa a la siguiente, Manuel. Ya. El trabajo básicamente tiene 3 fases. Una primera fase, que eran los estudios previos, en la que
hicimos un análisis ambiental de la zona, de objeto de la suspensión de los dos sectores, un análisis previo que se basó en un estudio bibliográfico bastante profundo, de trabajos de investigación, de planes de la Administración, datos estadísticos sobre flora y fauna disponibles en la Consejería de Medio Ambiente. Ese trabajo bibliográfico fue, digamos, contrastado con un inventario de campo para saber qué teníamos allí. Es un inventario de flora en la zona, y con eso obtuvimos una primera foto sobre lo que tenemos, sobre digamos el valor ambiental de la zona, de los sectores de la zona de Roche. De ahí se extrajeron unas conclusiones con las que empezamos a trabajar para formular el documento borrador urbanístico, ¿no? Que fue la siguiente fase, que es la que ya estamos actualmente. Ese documento borrador se acompañó de un documento ambiental que se llama Documento Inicial Estratégico, con el que se inicia la evaluación ambiental de la desclasificación, que es por lo que se optó finalmente, ¿no? Ahora mismo está en la Consejería de Medio Ambiente, se está analizando y tendrán que dar lo que se conoce por el documento de alcance. La Consejería estudia el documento y analiza la modificación que se quiere hacer del Plan General de Conil y dirá cuál es el contenido que tiene que tener el estudio ambiental estratégico, que es el siguiente hito y es el último hito, ¿no? Nos dirá, pues, el estudio ambiental debe tener esto y esto conforme a la ley. En este caso, como es una modificación que lo que está haciendo es desclasificar suelo, que es una acción, vamos a llamarle positiva desde el punto de vista ambiental, pero suponemos que el documento de alcance, bueno, pues no va a decir gran cosa respecto a lo que se suele plantear normalmente. Bueno, del ámbito de los trabajos no voy a decir yo mucho más porque lo conocéis perfectamente. Se encuadra en el litoral de las Andas. Pasa. Y son dos sectores unidos que, como ya se ha expresado aquí, tienen una superficie muy amplia, ocupan una zona de carácter forestal, y quizás lo relevante del primer encuadre es que se ubican en una de las pocas zonas que quedan ya en el entorno de las Andas que están libres de urbanización. Es una zona que, como ya sabéis, tiene un alto nivel de presión urbanística. Viene de la zona, venimos del tramo de costa que viene prácticamente desde Sanlúcar de Barrameda hasta Chiclana, es casi un continuo litoral, y aquí encontramos uno de los primeros espacios en los que están, digamos, libres de urbanización, libres entre comillas, ¿no? Porque después tenemos en la zona del Inseminado. Pero es de los pocos enclaves que ahora mismo están sin urbanizar en la provincia de Cádiz, y eso ya de por sí es un elemento a tener en cuenta, que después contaremos algo sobre la importancia de eso. Son dos sectores que en su conjunto, como decía, son dos sectores muy importantes en cuanto a superficie y en cuanto a edificabilidad, ¿no? Aquí tenéis los planes parciales que se prevén desarrollar en la zona y que ocupan, pues, prácticamente toda la zona de carácter forestal. Valores ambientales. Bueno, de las primeras cosas que hemos analizado, no voy a contaros todos los valores que hay porque daría para una presentación prácticamente de casi de 1 hora o 2 horas, ¿no? Va a ser una cosa de pasada. Os voy a contar las cosas más importantes que hemos encontrado en el estudio. A la hora de hablar de los valores ambientales, lo primero, quizás más relevante, es la propia naturaleza forestal del espacio. Estamos hablando que prácticamente entre el 50 y el 60% de la superficie es de carácter arbolado denso, ¿no? En diferentes formaciones, ¿no? Después tenemos matorral, después tenemos una zona de pastizales, una zona con un valor vegetal importante. Esto simplemente en cuanto a la primera aproximación, ¿no? En cuanto a las coberturas que hay. Si entramos ya a ver los hábitats de interés que hay en la zona, sí, los hábitats de interés comunitario son una serie de hábitats catalogados
por la Unión Europea, son a través de unos trabajos que se vienen haciendo prácticamente desde hace ya 20 años, identifican una serie de comunidades vegetales, una serie de hábitats y ecosistemas que son de interés, ¿no? Y en la zona pues aparecen una serie de hábitats que son todos de carácter prioritario. En la clasificación de los hábitats de interés comunitario puede haber hábitats que sean no prioritarios, es decir, su conservación no es prioritaria, aunque se le reconoce el valor y la importancia, y en este caso los hábitats que están identificados en la zona y en su entorno son todos de carácter prioritario, ¿no? Dunas litorales con juniperus, dunas con bosques de pinus pineas, pastizales y arenales interiores. El que más afecta en la zona son el hábitat de matorrales altos sobre dunas litorales, en fin, son elementos de un alto valor ambiental. Este primer enfoque, como os decía al principio, fue complementado con un inventario de vegetación de campo para saber realmente qué teníamos. Se han hecho casi 20 kilómetros de transectos, se ha recorrido el ámbito con bastante detalle y bueno, hay diversas formaciones que ya he avanzado, ¿no? Pinar de Pinus pinea, formación de matorral mediterráneo con pinar denso, está mezclado, formaciones herbáceas. Hay un mosaico muy interesante de diferentes tipos de formaciones, ¿no? Y después aparece una serie de especies de plantas, digamos, de mucho interés. Algunas catalogadas como vulnerables, algunas catalogadas incluso en peligro de extinción, ¿no? La variedad florística de la zona es muy alta, ¿no? Eso, el hecho de que se hayan identificado allí una serie de hábitats de interés comunitario viene a refrendar, está refrendado por la cantidad de especies que hemos encontrado en la zona. La propia Junta de Andalucía la propia Junta de Andalucía, en sus fuentes estadísticas, pues tiene un censo de flora amenazada y hay una serie de cuadrículas de 1 kilómetro en el que se identifican o se cuantifican el número de la presencia de distintas especies que hay, ¿no? Y encontramos pues una densidad importante en la zona, ¿no? Estamos hablando que en la zona más alta del río Roche, pues en la presencia de entre 25 y 52 especies, ¿no? Es un elemento importante. Desde el punto de vista de la fauna, también nos encontramos con un espacio de mucho interés en el que se ha observado la presencia de diferentes especies de anfibios, pues no sé, destacando ahora mismo, por ejemplo, el sapo de espuela, el sapo corredor, reptiles, entre los que está el camaleón, que está en peligro de extinción. De la comunidad de aves también hay muchas especies de diferente entidad y mamíferos, pues bueno, también conocemos algunos como el tejón o el zorro, ¿no? Esta variedad de fauna y la variedad de flora un poco refuerzan el valor que tiene actualmente una parte importante de los terrenos. Además, desde el punto de vista de la biodiversidad, en la proximidad pues se ha reconocido dentro del inventario andaluz de esos recursos los acantilados y las calas de Conil como un elemento geológico de importancia, que aunque no está directamente en el ámbito, pero bueno, está digamos, en el ámbito de influencia y también recibe la presión o puede recibir la presión de los usos que se dieran en la zona. Os he contado muy someramente cuáles son esos valores. Podríamos hablar también del valor del paisaje, podríamos hablar de los valores de tipo culturales, arqueológicos y demás, pero bueno, es una pasada muy rápida sobre los valores de la zona. Las afecciones. Bueno, la afección más relevante que existe en la zona, que ya se ha avanzado, es la zona de especial conservación del Pinar de Roche. Se procede de un lugar de interés comunitario, que forma parte de la Red Natura 2000, que es la red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, y digamos que se aprueba, la zona de especial conservación se aprueba en el año 2020. Y es una zona muy importante, estamos hablando de 700 hectáreas, que
el ámbito de los planes parciales yo creo que está en torno al 10% de la superficie del LIC o de la SEC. Es un porcentaje muy alto, un 10% es un porcentaje muy alto. Y básicamente, bueno, pues se declara zona de especial conservación por la presencia de una serie de hábitats de interés comunitario de carácter prioritario, por la presencia de una serie de especies de vegetación y de fauna que tienen que ser protegidas. Para que os hagáis una idea, la mancha púrpura es el ámbito y, bueno, y ese azul es el resto del SEC. Ocupa una parte importante. Otra de las afecciones que hemos encontrado son a una serie de planes de recuperación que tiene planteada la Junta de Andalucía. Por un lado, el plan de conservación de especies de dunas y arenales y acantilados costeros, que prácticamente todo el sector o los dos sectores afectan al ámbito del plan. Y después también, y este es muy relevante, el ámbito del plan de conservación de los peces e invertebrados en medios epicontinentales. Y digo que es relevante porque afecta a una especie, en peligro de extinción, que es el fartet. Es un pez muy pequeño que se da en los ríos y en los arroyos de esta parte del litoral de la provincia de Cádiz. Otra afección importante, es una afección, y ahora esto lo voy a relacionar con la primera diapositiva que os contaba sobre el grado de urbanización del territorio. Al plan a las áreas, digamos, de conectividad ecológica, de la estrategia de conectividad ecológica de Andalucía, en el que esta zona está dentro de un área que se considera estratégica para garantizar la conservación de los ecosistemas, más que la conservación, la conexión de los ecosistemas litorales con los ecosistemas de la zona de campiña y más de la zona de las sierras, ¿no? El hecho de poder disponer de espacios libres de urbanización en el litoral es fundamental para poder garantizar la conexión entre los pocos ecosistemas que nos quedan todavía sin alterar. Bueno, otra de las afecciones que ya se ha mencionado es a las zonas inundables. Estas son relevantes porque, además, relevantes y excluyentes. Los suelos que están afectados por zonas inundables se tienen que desclasificar, o mejor dicho, no se pueden clasificar como suelos urbanizables. Y otra de las afecciones que quiero mencionar, aunque es una afección relativa, es al plan del corredor del litoral. Como ya se ha mencionado, el plan del corredor del litoral, en un principio, cuando hace el análisis, plantea la desclasificación del sector de los dos sectores de la zona de Roche en base a una serie de valores, ¿no? Los clasificó dentro de dos zonas de protección y la orientación básicamente era esa, era la desclasificación por los valores naturales, por los valores paisajísticos, por la conservación del litoral, por poder conservar una franja de litoral amplia sin urbanizar. Lamentablemente, bueno, pues el plan del corredor del litoral fue anulado y esto se cayó, pero el fondo sigue vigente porque además se anuló por una cuestión de forma, ¿no? Lo hemos dejado aquí, lo hemos reflejado aquí porque consideramos que es relevante. Está también como una afección también interesante o importante el dominio público marítimo terrestre, que sube hasta muy arriba por la influencia del río Roche. Y pasa a la siguiente. El dominio público hidráulico, con la presencia básicamente de dos arroyos o tres arroyos, ¿no? El río Roche, el arroyo de las Peñuelas y ya más arriba el de los Majales, ¿no? Son también elementos importantes a la hora de darle valor al ámbito, la presencia de una red fluvial, que es verdad que está bastante alterada, pero bueno, son elementos que hay que tener en cuenta. Y ya por último, como una afección que no es una afección directa, como puedan ser las anteriores, digamos, de carácter excluyente, pero sí tenemos una importante que es el cambio climático y los efectos que vamos a tener en el medio plazo y en el largo plazo. Estamos hablando en un tramo de costa, en algunas zonas con importantes tasas de erosión, un importante nivel de vulnerabilidad y en un futuro a medio plazo, pues bueno, es una zona sensible, ¿no? Entonces, es un elemento también a tener en cuenta. A tener en cuenta porque las estrategias que están planteando para abordar los efectos del cambio climático sobre la costa pasan por retranquearse y abandonar esos espacios que están en primera línea de costa, ¿no?
Entonces, bueno, bajo ese o desde ese enfoque, pues no parece a lo mejor, parece que los primeros suelos hay que conservarlos y protegerlos. Bien, someramente os he contado los valores ambientales, las afecciones que hay, y ya por último lo que hicimos fue hacer un análisis de la capacidad de acogida, es decir, la aptitud que pueden tener esos suelos para desarrollar algún tipo de actividad de carácter urbano, ¿no? En primer lugar, se hicieron unas unidades, se clasificó o se analizó el suelo haciendo una caracterización paisajística del ámbito, identificando las unidades de paisaje que hay en el término de Conil. En el caso del ámbito que nos ocupa, pues están en una unidad de paisaje que son los pinares costeros. Después se hizo un análisis sobre la calidad ambiental, que no lo ven, se ha quedado muy pequeño, ¿no? Sobre la calidad ambiental de esas unidades de paisaje que hay en el término de Conil, bueno, y por las diferentes consideraciones de los pinares, las formaciones, las especies que hay, la visibilidad, en fin, una serie de factores, bueno, sale una calidad ambiental alta, ¿no? Y por último, pues se hace un análisis para ver la capacidad de acogida que tienen las diferentes unidades de paisaje del término, la capacidad de acogida para acoger actividades de tipo urbana, ¿no? Y en el caso de esta zona, pues nos sale que tiene una capacidad de acogida baja, ¿no? Concluyendo, del análisis, ¿qué observamos? Bueno, en primer lugar, pues se constata la presencia de especies catalogadas, como por ejemplo el Thymus albicans, en peligro de extinción, especies sensibles, que están dentro del catálogo de flora y fauna silvestre amenazada, ¿no? Muy interesante la presencia en el río Roche del Aphanius baeticus, el salinete, el partet, una especie en peligro de extinción, que es una de las especies que motiva la clasificación del SEC, de los pinares de Roche, ¿no? Los hábitats presentes en la parcela son todos los hábitats que hemos observado, son hábitats de interés comunitario de carácter prioritario. Quiere decir que las intervenciones de transformación sobre esos hábitats están muy limitadas. La parcela prácticamente está ocupada prácticamente por la SEC del Pinar Roche, que era el entorno del 80% del sector, estaba dentro de la SEC y tiene los usos están muy limitados, ¿no? El SEC, digamos, establece una serie de determinaciones, de objetivos de uso para las zonas que están dentro del SEC y bueno, limita mucho las actuaciones que se puedan plantear de tipo urbanístico, ¿no? Y además plantea pues, una serie de objetivos de conservación para los hábitats que están allí y especialmente a los hábitats que están asociados a los sistemas dunares y a los hábitats donde está el salinete, ¿no? Y por último, es un ámbito importante dentro de la estrategia de conexión ecológica de los corredores ecológicos de Andalucía. Con todo esto, la conclusión principal es la capacidad de acogida de esa zona es muy baja, es decir, la orientación debe ser la conservación y la protección en orden a los valores que tiene, y después la presencia del SEC del Pinar del Río Roche, que es Red Natura 2000, ahí hay un pequeño debate o un gran debate según se mire, pero imposibilita el desarrollo urbanístico, porque debe ser considerado como suelo no urbanizable. Al final, lo que vemos es que hay una serie en la parcela o en las parcelas o en el ámbito, concurre una serie de valores ambientales de gran importancia, especialmente lo que afecta a la zona de especial conservación del Pinar del Río Roche. Hay otra serie de afecciones importantes, como pueden ser las zonas inundables, como pueden ser costas, vías pecuarias, el propio paisaje del litoral, y todo hace indicar que, bueno, entendemos que cae por su propio peso. El planteamiento de esos dos grandes sectores de suelo urbanizable para transformarlos en suelos turísticos es incompatible con la naturaleza actual de los suelos y es incompatible con la propia, digamos, con los usos permitidos por la zona de especial conservación. Y a partir de aquí entendemos que lo que procede es
desclasificar. Y a partir de aquí entendemos que lo que procede es aplicar lo que dice la ley del suelo y lo que dice la LOUA, que es los suelos que tienen valores, digamos, naturales, objetivamente, digamos, demostrables, tienen que ser suelos no urbanizables. Y esa es un poco la conclusión final de nuestro trabajo. Gracias, Antonio, por la explicación, y a Manolo Narváez. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, pues para eso estamos aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo o tiene alguna opinión al respecto? Sí. ¿En qué situación administrativa se encuentra ahora el proceso de modificación del plan general? Pues estamos en el momento inicial, como ha explicado Manolo y Antonio, donde ahora lo que es una evaluación inicial estratégica, ¿no? Y ahora lo que procede es que la Junta de Andalucía nos emita un informe de evaluación ambiental donde nos diga qué tenemos que hacer, qué paso tenemos que dar, ¿no? Un poco lo que ha explicado Antonio. Por lo tanto, estamos ahora mismo en la primera fase. Luego vendría esa evaluación ambiental estratégica y a partir de ahí ya haríamos la modificación del PGO de manera definitiva, que lo aprobaríamos inicialmente en el Ayuntamiento y de manera definitiva en la Comisión Provincial de Urbanismo. Pero estamos ahora en los momentos previos de todo, prácticamente. En ese momento no se puede actuar en ese sector. En ese ámbito no se puede actuar desde que esos terrenos quedaron en suspenso, ¿vale? Una cuestión, cuando hablamos de suelo inundable, si un suelo ya es de carácter urbano, ojo, hace tiempo ese suelo era urbano, en este caso no era suelo urbano, era suelo urbanizable, que hay una diferencia importante. Cuando un suelo es urbano, con medidas correctoras, aunque sean inundables, se puede construir. Yo creo que eso es un detalle que hay que tener en cuenta, y corrígenme los técnicos si digo algo, porque muchas veces nos llevan a debates que tratan de confundir. Lo digo por aclarar algunas cuestiones que están en el debate, ¿no? y en lo que algunos quieren lanzar. Es muy diferente, ¿eh? Un suelo urbanizable a un suelo que ya está catalogado como urbano. De hecho, una de las cuestiones que se daban en el decreto del litoral, en el que yo participé como ayuntamiento de Conil, pero como, en fin, cada fuerza política tenía unos representantes, yo estuve allí, una de las cuestiones que se planteaba es que cuando un suelo de carácter urbanizable ya tiene los planes parciales presentados y aprobados, volver hacia atrás significaba que a los propietarios le tenías que indemnizar. Y ahí la Junta se quedó, claro, esto significaba mucho dinero. Tuvo la valentía de hacerlo en algunos terrenos, en concreto en Tarifa, en Los Lances. Ahí sí, se hizo y se pudo frenar. Por eso todo el desarrollo de Tarifa, de Los Lances, está parado. Pero no se hizo en todos los sectores, que en Andalucía nos podéis imaginar cómo estaba el litoral ya de planes parciales aprobados, pendientes de desarrollo, en esa época en la que se empieza a hablar de urbanización, del decreto del litoral, de protección, etcétera, etcétera. Y años antes recordar que fue el boom inmobiliario, a partir del 2005 por ahí, ¿no? Todo el proceso de construcción que hubo. La nueva ley del suelo andaluza, pues, la llamamos así, aunque La lista, sí. Puede ser el nombre. ¿Puede afectar a esto? ¿Puede echar para atrás esta modificación del plan? Bueno, nosotros no queremos que la ESE, lo que sí está claro que la lista abre la puerta a un modelo de desarrollo urbanístico que yo entiendo que no es el correcto. No es el correcto, porque abre la puerta a poder construir prácticamente en cualquier sitio, a que mañana te venga un promotor en un suelo urbano y porque reúne una serie de condiciones o por un interés, en fin, no sé qué interés, pues bueno, pues se pueda desarrollar. Es un poco la puerta que abre la lista, aunque todavía no hemos tenido oportunidad de analizarla bien, su desarrollo, porque todavía no está ni publicada, está aprobada, pero no está ni publicada. Entendemos que abre una puerta un poco peligrosa. Yo no voy a hablar del desarrollo de otros pueblos, pero estamos viendo, desde mi punto de vista, que ese desarrollo está más que demostrado que no tiene futuro. Es lo que yo entiendo. Y que la planificación estratégica del territorio debe buscar un modelo de ciudad, y vuelvo a repetir, con nuestros errores, con nuestros aciertos, un modelo de ciudad compacta, no lo contrario, no un modelo de ciudad dispersa. Y la ley, la lista, lo que hace es volver a ese modelo de ciudad dispersa, que yo creo que no es lo más correcto, pero bueno, es mi opinión.
tiene WhatsApp, o igual es una de las mentiras que tiene ahí. Dice, por la lista, o por la lista, como se llame. La lista. La lista, que se pasa de lista. Dice, ahora con la lista, con la ley que ha aprobado la Junta de Andalucía, se puede obrar en el campo 2 plantas. Una y 2. Y digo, hombre, eso a mí me suena un poquito. Dice, no, que yo no sé qué no pasa. No sé, bueno, ahora que estás tú, digo, en el campo, como así, si están intentando tirar casa, ¿cómo van a dejar? Bueno, es una contradicción importante y no hemos analizado todavía al detalle, la letra pequeña, ¿vale? Pero en la actualidad, cualquier persona que tenga un terreno en secano y sea superior a 30.000 metros puede construir una vivienda que sea destinado a un uso agrícola, que es el uso que tiene el suelo, o si es de regadío, tú tienes una parcela de más de 2.500, tú también puedes construir una vivienda con un fin agrícola. Lo que te hace la lista, te abre ese abanico y te dice que no solo para ese fin, sino también para fines turísticos e incluso segundas residencias, ¿vale? Entonces, ahí lo que no sabemos, y no hemos podido ver todavía porque no lo hemos analizado, y me imagino que habrá ahora sobre la lista, habrá debate, habrá, en fin, de todo, los técnicos tendrán que empezar a trabajar, es en qué condiciones se puede construir. Porque muchas veces, o lo que nosotros entendemos, debe ser una parcela única. Tú tienes una parcela que son de 20, 15.000 metros, lo que sea, ¿vale? En esa parcela solo puedes hacer X construcciones, ¿vale? Es un poco lo que nosotros estamos viendo. No creo que alguien que tenga una parcela de 500 metros que esté dentro de un proindiviso pueda construir, que eso se da en muchísimos casos, pero no lo sabemos. Te estoy hablando un poco de la reflexión que nosotros hacemos cuando se habla de la lista, pero lo que aparece en prensa y estamos viendo, y está diciendo la consejera, es que en suelo no urbano o suelo de carácter natural o rústico se va a poder construir. Lo que hay que ver ahora es la letra pequeña, en qué condiciones. Y se da una paradoja, imagínate tú, que se pueda construir y por otro lado estén órdenes de derribo, ¿no? Sin duda alguna eso es una paradoja y una contradicción que se puede dar y que nosotros entendemos que si esa contradicción se da, bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que decir, oye, bueno, vamos a parar aquí, ¿no? Porque qué sentido tiene, ¿no? Si hoy derribo la vivienda y mañana la puedo construir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos aquí... No, pero bueno, eso ya son cuestiones que, lo vuelvo a repetir, porque están aquí los medios de comunicación, no están todavía claros ni definidos, ¿vale? Hay que hacer un estudio de la letra pequeña de la lista, y que me corrija aquí Manolo. Yo no soy... La lista se remite a un reglamento que debe aprobarse a los 6 meses. Creo que incluso la lista se remite a un reglamento que la debe desarrollar y que debe estar aprobado 6 meses después, ¿no? Entonces, ahora mismo es muy reciente, yo tampoco puedo hablar mucho de ella porque conozco muy poco. En la pregunta que hacía sobre si puede afectar a este tema, si hay una disposición transitoria que plantea que todos los procedimientos que se hayan iniciado en el marco de la legislación vigente continuarán con el mismo camino. Por tanto, en nuestro caso, que ya ha habido un acuerdo plenario, que fue en julio, para iniciar la tramitación ambiental, se entiende que ya sigue por ese camino y no estaría afectada por la lista. Aquí hemos sido listos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale?, por vuestra asistencia, y creíamos que era un tema de interés que, bueno, que teníamos que trasladar a todos los vecinos y vecinas de Conil, los que estáis aquí de manera presencial, agradeceros el esfuerzo y, bueno, y de manera a través de los medios de comunicación locales que tenemos aquí, bueno, pues se difundirá al resto del pueblo. Así que muchas gracias y gracias a Manolo y Antonio.